El monito. Pues hola a todas y todos. Lo siento, Mafo, no me he dado tiempo. Es que ya le había dado al botón. Ya, Bueno, espero que estéis bien. Hoy tengo la suerte de poder participar en una charla amistosa, un debate, si queréis llamarlo así, como queráis, con Fernando Figueroa, que ya conocéis, y con Mafo López. Mafo López, para las personas, si hay alguien que no la conoce, es una investigadora, docente y curadora, yo creo que especializada sobre todo en temas de arte urbano, graffiti, en fin, arte en el espacio público. Y en el caso de Fernando, que ya tuve la suerte de poder charlar con él el otro día, pues bueno, escritor, también investigador, yo qué sé, has hecho un poco de todo también. Llevas no sé cuántos años también metido en estos lares investigando sobre este tema, ¿no? Sobre el tema del arte en el espacio público. Vamos a ver, politización, venga, vamos a ir al tema. Politización, instrumentalización, control de la creatividad en la calle. ¿Tenéis la sensación de que lo que está sucediendo en la calle en términos de creatividad está de alguna manera siendo instrumentalizado por órganos gubernamentales o instituciones, etcétera? ¿O creéis que todavía hay rincón para la libertad, para la anarquía y para que cada cual se pueda expresar y pasar de todo ello? ¿Quién quiere empezar? Es una buena tirada, ¿no? De pregunta, ¿no? Si eso Sí, empezaré yo a romper el hielo un poco, ¿no? En este sí, viaje venga, va, nuboso. pues empiezas tú, Fernando, y luego Mafo que comente. Bien. En principio, bueno, hay que entender, ya lo hablamos en otra ocasión, ¿no? Que evidentemente las administraciones públicas tienen como uno de sus cometidos el control de la población, el control del espacio, etcétera, ¿no? Administrar, para poderlo administrar. Evidentemente, cualquier fenómeno que se dé en el espacio público va a llamar la atención. Hombre, va a llamar la atención cuando adquiere cierta envergadura. Cuando tiene, eso está muy claro, por ejemplo, en el momento en que el graffiti en Nueva York se masifica, la cuestión no es ya que prestes atención, es que preocupa, ¿no? Porque hay que sopesar los elementos negativos y positivos que puede tener ese fenómeno. Eso sería una faceta. Otra faceta sería cuando ya, digamos, existe una perspectiva de rédito, de búsqueda de rédito electoral a través de la instrumentación de ese fenómeno. Yo ahí lo distinguía un poco, ¿no? Porque evidentemente hay fenómenos en el espacio público que generan conflictos y otros que no. Eso no quiere decir que el que no genere conflicto no llame la atención o no quiera ser controlado por el poder. Todo depende también del clima político que exista, ¿no? Incluso también de los márgenes de libertad, ¿no? Un sistema totalitario va a ser muy, muy celoso de cualquier tipo de expresión, incluso aunque parezca aparentemente afecta al régimen. Entonces, bueno, yo creo que esto siempre hay que plantearlo de esta manera, ¿no? El decir, bueno, en qué medida también todo lo que sucede a través, digamos, que surge del estrato popular, siempre también genera conflictos o recelos entre las clases altas, que evidentemente son más próximas al poder, ya sea directamente o indirectamente, porque son los que tienen acceso a estudios y pueden acceder a los cargos públicos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esto nos podemos hacer un poquito un mapa, digamos, del escenario, ¿vale? Donde nos encontramos, ¿no? Y como también a veces esas instrumentaciones políticas tienen un punto de moda. De moda en el sentido de, bueno, que digamos que se presta para ser usado dentro de la parafernalia de lo moderno, la parafernalia de lo democrático, la parafernalia de, en ese sentido, ¿no? De que alguien está preocupado por hacer cosas nuevas, cosas mejores, cosas positivas para la ciudadanía en general, ¿no? Pero evidentemente ahí ya entramos en el tema de las mistificaciones, de las recreaciones, de cómo yo adapto, podo, ¿no? Cómo voy manipulando el objeto para que me sea útil y al final le despojas de su esencia natural, espontánea, no sé, todo eso que al principio es lo que te llama la atención y te enamora del fenómeno, ¿no? ¿Tú, Mafo, tienes la sensación de que se instrumentaliza también, de alguna manera? hay que también como tener en cuenta un poco los contextos, ¿no? Yo aquí en Ecuador, que es el lugar de donde soy, donde vivo, y sobre todo en la región latinoamericana, el tema del arte urbano y las expresiones culturales de calle son sumamente
funcionales a ciertas agendas gubernamentales y sobre todo funcionales, como bien lo decía Fernando, a este tema de las pseudodemocracias, ¿no? Esta democratización del arte. Entonces, en términos cuantitativos, que es lo que le interesa a la institución, a los ministerios de cultura, todo lo que son los municipios, ¿no? Entonces siempre es la masificación del arte. Entonces un mural, un pseudo mural, todo esto del arte público, el pseudo arte urbano, entonces va a masificar. Entonces de una u otra forma hay esta cuestión fantasmal de creer que hay acceso a la cultura por todas las clases sociales y no es así. O sea, no porque veamos un muro significa que estamos accediendo a cultura. Entonces están estos principios, ¿no? De descentralización, de participación, accesibilidad que tienen la democratización cultural, pero de una u otra forma no sucede. Aquí en Guayaquil, hace unos 2, 3, un mes casi, estalló un tema de corrupción muy fuerte en torno al arte urbano y el municipio, o sea, 55 millones de dólares, 400,000 gastados a saco. Entonces ya estamos hablando de cifras y de desvío de fondos, no solamente una instrumentalización, sino un mal uso y adicionalmente un abuso y a través de este tipo de arte poder generar procesos de corrupción. ¿Cómo, perdón, me gustaría, qué es lo que pasó exactamente? O sea, ¿cuál fue el mecanismo para ese tipo de... O sea, el tipo de contratos, o sea, contratación, Sí. licitación, contratación pública. Entonces, lo que hacen es contratan a veces a pseudo curadores, sobre todo los curadores de arte contemporáneo que suelen prestarse para este tipo de cosas y otras gente, también artistas del medio, ¿no? Que les encanta fingir también, de fungir y fingir de curadores y poner, a ver, tú pinta acá, a ver, tú pinta allá, como si es que se fuera tan sencillo, ¿no? Entonces, llaman a su grupo de amigos, un par de personillas por acá, por allá, y ya están también gestionando, ¿no? Entonces, todo es a través de, y además el tema de la precarización laboral es súper fuerte, porque primero cobra a quien se le asignó el proyecto, luego ese alguien contrata al curador, el curador contrata a la productora, y la productora termina precarizando el trabajo de quienes se suben a las verticales a hacer los muros. Entonces, hay un par de proyectos aquí en la ciudad de Guayaquil, el proyecto en la calle Panamá, que utilizó, según arte contemporáneo, a cielo abierto, cosa que yo realmente no lo he escuchado, pero según las curadoras de este proyecto, pues se trataba de eso, o sea, un proyecto que precarizó a saco a gente, ¿no? Subiéndolas a pintar a verticales por $800, $600, una semana de trabajo en ese sol, 12 horas diarias, 10 horas diarias de pasto. Entonces, pero ¿cuánto costó el muro? $24,000, $25,000, o sea, de pasto. Y otros proyectos también, hubo otro de letras vivas, que era básicamente estas tipografías Times New Roman, y aparte con color blanco sobre cualquier otro color, $5,000 de producción por esas paredes, o sea, y no se les pagó regalías a los poetas que se les sacaron sus frases, una cosa nefasta. Y todo eso iba sumando. Luego hay aquí una aerovía, que eso no la conoció Fernando cuando vino porque es nueva, pero que es también un gasto, un despropósito, y también ahí pusieron como bardas de pseudo arte urbano y ese era el aeroarte. Entonces, sumando todos estos proyectos de aeroarte, de las letras vivas, de la calle Panamá, o sea, era un montón de dinero gastado a saco. Entonces, es fuerte realmente cómo se puede utilizar el pseudo arte urbano o estas pseudo curadurías para primero malinformar, ¿no? Y al menos aquí en el contexto latinoamericano, sobre todo en países, no sé, Perú, Ecuador, Bolivia, no es que ya hablamos de arte urbano y la gente lo entiende, o sea, no es como el contexto español, como el contexto anglosajón o incluso el contexto mexicano si hablamos de la región. Ahí ya está mucho más habituada la gente a hablar de arte urbano, pero en estos contextos no, entonces se maleduca a la gente también, entonces eso es terrible, o sea, es un proceso pedagógico a la inversa, o sea, de mal enseñar a la gente que puede ser el arte de calle y no, entonces eso lo veo muy peligroso, o sea, no solamente es una instrumentalización, sino procesos pedagógicos en negativo, y eso es peligroso. Bueno, hay cosas de lo que has comentado que me generan curiosidad. Por ejemplo, lo de cuando hablas de pseudoarte o lo de la instrumentalización, me genera curiosidad en el sentido de, o sea, ¿cómo distinguirías, por ejemplo, el pseudoarte del arte? O sea, quiero decir, ¿cómo podrías en un momento dado clasificar una manera u otra? O, ¿sabes? ¿Qué es lo que hace que... O bueno, no sé, sí. Claro, básicamente, o sea, ni siquiera es un trabajo de lettering, o sea, si es que utilizas una tipografía bajada por poco
y en la computadora para poner una poesía de alguien sin pagarle aparte su propiedad intelectual, y atrás tienes un fondo de un color primario. Eso, para mí, esos no son murales bajo ningún contexto, o sea, eso no es arte. Entonces eso es propaganda política del partido de turno, ¿no? De decir, sí, estamos trabajando con las diversidades, trabajamos con comunidades juveniles, o sea, entonces esa discursividad barata de las pseudodemocracias. Entonces eso no es arte bajo ningún concepto. Y adicionalmente tampoco es un mural ubicar, ¿no?, al lado de esas frases, legitimar ese mal arte poniéndoles 2 caracteres de arte urbano. O sea, eso no es nada, no es realmente nada. Entonces, en ese sentido es complejo. Claro que algunos artistas son felices, ¿no? Con si te dan 600 a que no te den nada, que te precaricen, dices, bueno, tengo trabajo, mi derecho al trabajo. Pero ya se va precarizando el arte urbano, adicionalmente se está generando esta mala información y enseñándole a la gente que eso es arte, que eso es muralismo y que eso es arte urbano. Entonces, claro, la gente cree que es cualquier cosa y no lo es. Es un tema para profundizar, ¿eh? O sea, en este tipo de clasificatoria, lo que podría ser mal arte o buen arte y poder verlo con detalle. Me genera mucha curiosidad. Tú, Fernando, cuando hablabas, por ejemplo, antes del tema de la instrumentalización, incluso con trasfondos electorales o así, ¿cómo crees que funciona ese mecanismo? O sea, ¿cómo te lo imaginas? O cómo te imaginas, no, o sea, cómo funciona, porque tú igual ya lo has visto y Sí, ya has calado cómo va el tema. O sea, entiendo normalmente, que... ¿cuáles suelen ser los pasos o cómo funciona esto a la hora Sí. de poder darlo y hacérselo? Forma parte de una estrategia bastante común, ¿no? Que es intentar crear la apariencia de que se lanza una propuesta innovadora, renovadora, y para eso se acude normalmente a la estética, ¿vale? A las formas, a las maneras, ¿no? Eso se liga mucho con lo que dice Mafo, ¿no? Del tema de la propaganda. O sea, evidentemente, cuando se acude al graffiti o al arte urbano es para dar una imagen de modernidad, de progresismo, muchas veces. Por eso muchas veces está vinculado este tipo de instrumentaciones frecuentemente con los gobiernos de izquierdas, aunque ya menos, y eso lo que demuestra es un asentamiento no tanto del fenómeno espontáneo del grafiti o el arte urbano, sino del arraigo, digamos, del instrumento, del instrumentado, del producto refinado y creado para ser instrumentalizado, ¿no? Entonces es una forma muy interesante también de marcar diferencias, pero sin atacar a problemas estructurales, ¿vale? Entonces creamos la parafernalia de renovación, ¿no? Y viene la otra parte que normalmente asume el papel de bien, vamos a hacerlo esto de otra manera, o bien de vamos a deshacer esa ornamentación. Vamos a volver a una estética pulcra, que remarque pues, a la gente de orden, a la gente conservadora, etcétera, ¿no? Hay un caso, no recuerdo el nombre de los protagonistas, pero sí pasó en Lima, igual lo recuerda Mafo, una alcaldesa que patrocinó y promocionó la realización de murales en el casco histórico de arte urbano, pero luego el sucesor, el alcalde siguiente, lo pintó todo del color de su partido político, esos muros. Se apeló a que sabía... ¡Qué sí, bestia! creo que era el amarillo, no recuerdo bien cuál es el color amarillo, ¿no? Sí, quitaron los muros de Elio Tupac, los de Entes, Pésimo, eso pasó en Lima, en la alcaldía en Lima, en Perú. ¡Qué bestia! Y claro, eso representa los dos planteamientos estéticos, ¿no? Vamos a dejar de lado los argumentos, porque al final los argumentos a veces no son lo de menos, lo que en este propósito, ¿no? De exponer, que es el planteamiento de cómo se utiliza la estética con un uso, digamos, simplemente de paripé de que se hacen cosas políticas, ¿no? De que hay una actitud ahí activa, que se está vigilando, ¿no? Que se está pendiente de la calle y lo que pasa, ¿no? Está buscándose el orden, ¿no? Se está buscando que no haya elementos que demuestren que estamos en la ciudad, en la ciudad sin ley, ¿no? Pero bueno, estos también son tópicos que se manipulan muchísimo, ¿no? De todos modos, el elemento también que decía Mafo cuando habla también de esa falsificación o arte falso, se refiere a ese arte urbano falso, en el sentido, o graffiti falso, o de baja cualificación, o rebajado, tampoco hay que ser tan... Es porque se sacrifica la espontaneidad o se sacrifica el margen de libertad del artista, del creador.
O sea, evidentemente la instrumentación pasa por ahí. Cuando te plantean un pliego de condiciones. Tú puedes hacer lo que quieras, pero dentro de estas condiciones. Cuando te ponen el pliego de condiciones, ya el espíritu originario del graffiti y el arte urbano se lo han fundido. O sea, incluso se demuestra esa perpetua desconfianza del poder hacia todo lo que surja a nivel inferior y horizontal, ¿no? Siempre se ha ido de sospecha. Eso siempre ha pasado con el graffiti. Por mucho que, incluso aunque no haya entrado dentro de una dinámica vandálica, ¿no? Es que no podemos dejaros, porque también imagínate el precedente que es eso, el precedente que supone hacer eso. Cuando no se deja hacer nada. Es que por mucho que tú tengas buenas condiciones, incluso en un marco democrático, tienes que pedir un permiso. Y esa es la gran trampa muchas veces burocrática. Hay que pedir un permiso, pero como ha pasado en ciertas ciudades, pues no sabes si existe un impreso, no sabes a qué ventanilla tienes que presentarlo, no sabes cómo lo va a evaluar un funcionario. Entonces, claro, muchas veces... Ni con qué criterios, ¿no? Tampoco. Existe el derecho, pero a veces no se accede al derecho, ¿no? Esto es como esos programas, esas leyes que se dan, pero con cero presupuesto, ¿no? Entonces, claro, si tiene cero presupuesto, vale, está muy bonito, figura, pero no se elabora. Entonces, bueno, no sé si he contestado exactamente lo que me preguntaste. Sí, bueno, la mecánica, ¿no? Sí, la mecánica sería, ¿no? O sea, ¿cómo crees tú que funciona, ¿no? Se ha ido sofisticando también a lo largo de la historia, ¿vale? Inicialmente, por ejemplo, aquí en los 80 en España, la instrumentación que existía era muy básica. Consistía en convocar concursos, realizar certámenes, hacer exhibiciones, una cosa como... Y a la vez se dejaba lo que era la principal demanda del escritor de graffiti, que era tener unos muros donde tú pudieses pintar sin que te pegasen una multa, sin molestar, esos muros libres 100%, ¿no? ¿Qué sucede? Que posteriormente todo eso se ha ido sofisticando, porque claro, ha ido incrementándose también la penalización y la persecución. También hay que entender que se ha ido desarrollando también por otra rama, lo que es la rentabilización y la instrumentación comercial, que está muy ligada también con lo político muchas veces. Sobre todo hoy en día, porque ya como hay que ahorrar dinero público, pues se buscan sponsors, patrocinadores, entonces ahí cómo se va reuniendo, ¿no? Entonces eso luego lo que se ha ido desarrollando es también a buscar siempre a alguien que responda tú no puedes dejar a la gente actuar libremente. Entonces, para que no parezca un régimen autoritario, lo que tienes que hacer es que asociaciones, grupos, fundaciones o corporaciones, productoras culturales, sean las que asuman la responsabilidad civil del desmán que pudiese pasar. Porque muchas veces se crearon en los 90 hubo acontecimientos que, bueno, se hicieron cosas muy buenas, pero luego había esos elementos colaterales de al día siguiente con los botes que sobraban se montaban auténticas orgías murales, ¿no? Entonces, claro, existe eso, ¿no? La necesidad de buscar a alguien que responda, que no sea miembro de la administración pública. Eso también es interesante, esa maniobra, como de descarga, ¿no? Nosotros no, eso ha sido la empresa, o la asociación tal, etcétera. Claro, esto ya incluso se va asumiendo toda esta mecánica en el sentido de que ya son pocos los escritores de graffiti o artistas urbanos que digan dentro de sus reclamaciones, de su pliego propio de condiciones, queremos muros libres. Ya esa demanda ha desaparecido del horizonte de la perspectiva de desarrollo. Algo que era más propio quizás de un concepto más de democracia directa que podía haber en los inicios de la democracia española. No, ahora queremos muros que nos dejes administrar, creando una asociación, etcétera, y nosotros lo vamos ordenando y regulando y no pasa nada. Y siempre con el comodín de el desarrollo turístico, el desarrollo económico, el desarrollo de los barrios, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, el rédito electoral, o también, bueno, es interesante lo que ha dicho Mafo de las corruptelas. Una de las raíces también del desarrollo, pese a las efectivas políticas, digamos, de armonización o tolerancia en los 80 y primeros 90, en el contexto, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, que permitían un diálogo incluso libre y crear, bueno, que espontáneamente se creasen terrenos y se pudiese pintar en ellos. Lo llamativo es cómo... se me ha ido. Como me pongo eufórico, así se me van las ideas. No, o sea, no te preocupes, pero si puedo añadir algo, y si Mafo no le importa que yo comente también un momento.
Hay varias cosas de las que estabas contando que me hacían pensar en cómo realmente las instituciones, por un lado... Perdona, ya lo acabo, las corruptelas. Ah, Gracias vale. por permitirme pensar con este paréntesis. Sí, sí. El viraje tremendo de aplicar aquí las políticas tipo anti-graffiti system, etcétera, ¿no? Que se habían desarrollado en Estados Unidos y luego también en otros países de Europa, aquí vinieron a través del ámbito escandinavo, a través de empresas de esa órbita. Había también porque había pingües beneficios en perseguir al graffiti. Pingües beneficios, primero Sí. porque eran desarrollados por el Partido Popular, entonces daban esa imagen de guardianes del orden, pero también porque había buenas comisiones. Incluso es que te das cuenta cuando valoras ahí, incluso hubo un personaje que fue luego investigado por corrupción, un concejal de Madrid, que estuvo digamos, en su competencia, este tipo de maniobras, te das cuenta de que, bueno, todo ese gasto presupuestado no se correspondía porque es que seguían los muros sucios. O sea, ¿en qué se han gastado ese dinero? O sea, pero claro, si tú consigues también, porque aquí es la cuestión, si tú consigues que algo dé dinero, lo haces. O sea, que tenga un beneficio. Y si también la otra faceta de desarrollar un arte de escaparate, un escaparatismo urbano, también puede generar beneficios a través del dinero B, pues también vamos a poderlo hacer, porque también es más bonito, ¿no? Es más positivo y bueno, está de moda también. No sé, bueno, estas son reflexiones un poquito así a batiburrillo, pero que veamos también que hay unas trastiendas detrás que a veces no lo vemos, a veces no tienen por qué ser terribles, a veces también las hay bellas, pero que están ahí y que hay que tener también en cuenta a la hora de reflexionar sobre los fenómenos, ¿no? De cómo a lo mejor una opción política, una decisión política, a veces es porque le beneficia al primo de un concejal, ¿sabes? Bien porque vende pintura o bien porque tiene una empresa de limpieza. Cosas tan vanas. Sí. Y no por cuestión ideológica, es que puede ser un partido de derechas o un partido de izquierdas, te da igual. Se llega a esa frivolidad ideológica. Yo lo que quería comentar antes también era que, o sea, tengo la sensación de que por un lado está el tema de lo que hablabas tú, que creo que con mucho acierto, del tema del lavado de imagen, que los de derechas muchas veces quieren, coño, no somos carcas, no olemos a naftalina, somos modernos y mira, vamos a hacer esto y lo otro y no sé qué, y muchos colores y mucho ta. Lo que comentaba Mafo, ¿no? Pero de repente, eso sí, controlado. Dentro de todo bien acotado. Los partidos de izquierdas, coño, somos nosotros, es la juventud, es como nosotros somos gente liberal, que queremos que, liberal en el sentido, no liberal desde el punto de vista económico, sino liberal en cuanto a libres. Y que ya nos va bien el que, pues eso, que joder, que los jóvenes se expresen y que nosotros queremos libertad y ta. Y luego también es verdad que en los últimos 5 años, porque ha sido entre 5 o 10 años, que ha habido todo un movimiento muy, muy amplio de ciudades que están empezando a usar grandes murales como escaparate de la ciudad para atraer turismo, para atraer inversión, para dar una imagen de ciudad moderna, ciudad abierta. Yo creo que en Brasil es de los primeros lugares donde empezaron un poco a tomarse esto como muy en serio, ¿no? Lo del tema de los murales grandes y no sé si fue, es que ahora no recuerdo si fue en Río o si fue en Sao Paulo, ahora estoy dudando, ¿no? Una de las dos, sé que de repente es como que hicieron todo una política a nivel de ciudad de, venga, murales y como ser bastante pro cultura desde esa óptica, ¿eh? A la vez que a los pixadores se los, los machacan y parece como que pueden disparar y que no hay ningún problema, pero sí que es que no sé ahora si era Sí, en no. Río. En Brasil se batió el récord. Yo creo que fue esa época en que incluso el propio artista, que no recuerdo el nombre, batió su propio récord, decorando toda una gran estructura. ¿Qué producían Lo ahí? de Era JR. bombones. Ah, No, chocolate, una marca de chocolate brasileña, que tenía todo parecía una ciudad en polígono, ¿sabes? Pero claro, esto lo asociamos también no solamente con la instrumentación, sino con la espectacularización. O sea, el rédito político no existe si no hay difusión mediática. Porque esto es como el rotondismo, es lo mismo.
Esto es un fenómeno emparejado con el redondismo. Hacemos estos eventos, por eso nos da igual lo que paguemos, nos da igual lo que dure ese muro, nos da igual lo que tiene que salir la noticia, cuanto más medios mejor, ¿no? Y si es haciendo un récord, esa es una de las estrategias. El muro donde se ha empleado más botes de pintura, el más alto, el que tiene más metros cuadrados. Y te da igual el tema. Sí, Mafo, di. Sí, bueno, también quería un poco anotar, es que este tipo de macromuralización, por ejemplo, en México, este macromural que fue realizado por este colectivo, creo que fueron los GEM, que justamente Enrique Peña Nieto fue a inaugurarlo creo que fue en Mesitas, en Pachuca, cuando pasó el tema de los 43 de Ayotzinapa. Entonces, adicionalmente, que estamos viendo, o sea, un poco sistematizando, que son procesos de pseudodemocracia, que hay un sobreprecio, o sea, también es una estetización de la problemática social, o sea, no hay, y es lo que ha pasado, por ejemplo, acá en Guayaquil, fueron a la Universidad de las Artes, la Secretaría Técnica Antidrogas, para ver si podíamos hacer algo igual. Dicen, bueno, profe, usted que estudió en México, ¿será que puede hacernos uno igualito acá en Durán? En Durán es una población cerca de Guayaquil, donde no hay agua muchas veces, ¿no? Entonces hay un cerro, es el Cerro Las Cabras, donde hay mucho narcomenudeo, mucho consumo, o sea, no hay servicios básicos. O sea, ¿cómo podemos pensar en poner un mural cuando no hay servicios básicos? O sea, los derechos culturales son derechos de tercera generación, si es que no hay un derecho a una vida digna, eso es simple y puro maquillaje, o sea, estetización de la pobreza, nada más. No crean que, es que sí para que la gente venga acá a tomarse fotos y les compre algo a los que viven por acá. Eso no va a pasar, ¿no? Sin luz, sin agua, sin alcantarillado, sin servicios básicos, no funciona así. Entonces, ese también es como otro uso, ¿no? Es como para tapar problemáticas, o sea, son cortinas de humo, ¿no? Ya utilizando el arte urbano como esta estetización de la problemática social, que eso también pasa, o sea, está instrumentalizado, está siendo espectacularizado y adicionalmente vaciado de contenido, porque su origen último, ¿no? Su fin, hay una pretensión, hay una dimensión política en cuanto genera comunidad, pero cuando destruye comunidad, están atentando y vaciando de contenido al arte urbano. Estos procesos también, los de gentrificación, ¿no? En Perú está el Callao Monumental, ¿no? Que hay una parte donde ya terminan los cafés y todo el arte bonito, y vuelve el barrio, ¿no? Y vuelven las problemáticas, y vuelve la inseguridad, y vuelve el narcomenudeo y el consumo, etcétera. Entonces es lo que sucede. También han utilizado el arte urbano para estos como vaciamientos de sentido, para estas rupturas de comunidad, o sea, donde antes tenían la cancha para jugar vóley, los vecinos, y acá, no, ahora vamos a ver un paseo de murales, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Esa turistización también del arte urbano, como bien lo señalaba Fernando, pero son usos realmente perversos, o sea, yo sí lo encuentro perverso, no tengo una palabra más simpática para decirlo, pero a mí sí me parecen procesos perversos, y creo que a nivel de toda región, ¿no? Porque igual, o sea, no son prioridades también, ¿no? O sea, gastar 55.400.000 dólares en una ciudad donde no hay escuelas públicas adecuadas, donde estamos con el COVID hasta la madre, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, también hay que ver prioridades. Claro que hay que invertirle en la cultura, pero es solamente maquillar la corrupción, o sea, estas corruptelas, como bien nos dicen, malversaciones de fondos, etcétera. Entonces son usos y abusos, y ya también hay que ver quiénes le hacen el juego, ¿no? Hay artistas que tienen un criterio y tienen una coherencia y una ética, ¿no? Pero hay aquellos que no. Hay aquellos que no, que van y se toman la foto con el alcalde súper felices y bien contentos porque creen que les toman en cuenta, pero a ver, están solo usándote. Pero hay gente que le encanta que le usen, o sea, le encanta subir al Instagram su historia, tener 500,000 seguidores a costa de una ética de mierda, o sea, es que no hay otra palabra. A mí me parece en un segundo, lo que yo he vivido aquí, lo que he visto en mi tierra en estos momentos, o sea, gente que ha pintado en la calle volviéndose capataz de sus propios colegas. Es que no solamente es perverso el sistema, o sea, no sé si es que el sistema corrompe a los artistas urbanos o es al revés, pero algo pasa y terminan volviéndose capataces de sus compañeros, precarizándoles, tratándolos mal luego, o sea, como si fuera, o sea, yo he visto gente que trata mal, pseudoartistas urbanas tratando mal a grafiteros, o sea, como si fueran obreros de quinta, o sea, gente que tiene más años en calle que muchas personas siendo tratados como nadie, o sea, explotados, o sea, no está bien.
Eso también hay que decir, o sea, porque no solamente hay sí que malvado el municipio, que malvado el Estado y que malvado el sistema. Qué malvados también los que ya cayeron en ese juego vaciado de ética, vaciado de coherencia y de sin razón, porque muchos ya han caído en eso, ¿no? Yo también ya me emociono, yo también me emociono. Es que es para eso. Sí, es para eso. Estoy muy de acuerdo con lo que comentas, sí. Porque es también una cuestión de conciencia, o sea, hay promotores, hay iniciativas, hay actores, porque hay muchos peones en este tablero que lo hacen de verdad sabiendo lo que hacen y sabiendo el propósito y sabiendo los resultados que pueden tener. O sea, evidentemente en su origen también este tipo de políticas tenían pues lo de salvar a los chavales de otro tipo de alternativas vitales, desarrollar a los vecindarios, el orgullo de barrio. Pero evidentemente cuando ya empiezas a traer gente de fuera, montas todo el tinglao y haces un paripé teatral, pues que estás expulsando a los verdaderos actores de ese escenario. O sea, dices, y luego eso también, ¿no? Cómo se van generando esas jerarquías o esos clasismos también dentro de esto, ¿no? Porque yo cada vez soy más sensible a que frente al igualitarismo que podía haber inicialmente en este tipo de fenómenos, tanto en el arte urbano como en el graffiti, al final se están creando también se está reflejando a la sociedad, porque están entrando actores de diferentes orígenes y formaciones, ¿no? Y ahora incluso, claro, evidentemente está el prototipo, ¿no? de artista urbano que no ha pisado la calle ilegalmente en ningún momento, no ha hecho cosas a dimensión, a escala humana, de contacto tú a tú, sino que va a lo magnífico, que verdaderamente son como, ¿cómo te diría? Pues son como vedetes, las vedetes, con todo el respeto a las vedetes, ¿no? Pero eso, son como, bueno, pues hemos creado el prototipo de la rockstar, ¿no? Desde una perspectiva negativa, no es el rockstar que se lo ha currado desde las bases, sino el fenómeno del rockstar que era un producto de laboratorio de las discográficas, ¿no? Y estamos llegando a esos puntos. Y si no estamos, va a venir, porque es que estos fenómenos son sota, caballo y raíz, siempre, todo es previsible. Es una mecánica de absorción del sistema, es repetible. Y lo que hemos vivido en lo que es el mundo de la música, desde el jazz, el rock and roll, hasta el punk, y ya el hip hop lo demuestra mucho, es cómo se va creando productos mercadotécnicos, ¿no? A mí es algo que y eso también pasa con el graffiti y el arte urbano, pasa igual. Hay que emparagonarlo porque son fenómenos que vienen de raíces populares y hay que ver sus desarrollos porque son muy ilustrativos, ¿no? Mafo, muchas de las personas, estoy leyendo los comentarios en el chat, muchas personas se están haciendo fans a Fernando. Yo creo que ya lo tienen, ya lo admiran de por sí, pero a ti que te están descubriendo. Fan de Fernando forever. Me gusta esa señora, tremenda esta dama que me defienda, totalmente de acuerdo con Mafo. Bueno. Sí, estás ahí generando un fandom terrible. Bueno, si me permitís un pequeño paréntesis, déjame que salude un momento a Mac Bunet, a Mónica GC, a Alquimi88, ¿cómo estás? Simixas Chas, Antil, José de Castro desde Coruña, Jordi Catbaley, Eric Escredar, a Michael Mendoza, también buenas tardes. Shesmo, esta intelectual Mafo, aparte de lo que dice, es importantísimo. Tiene una belleza titánica que no pasa desapercibida para la gente que se dedica al arte. Shesmo, ¿la conoces o...? No los conozco, pero bueno. Oye, pues ya te digo, estás arrasando. Grimdog, hola, os escucho mientras pinto, dale caña. Simixas, qué bien que se vayan escuchando estas verdades. Diego Paul Villacencio Ordóñez, lo que menciona Mafo es una realidad que se ha dado en Guayaquil. Procesos de contratación pública que enfocan el accionar en decorar con imágenes, gigantografías y textos. La evolución de una ciudad o querer estar dentro del contexto urbano mundial. Simixas dice la importancia de la imagen para tapar todo y reapropiarse de códigos. José de Castro, protagonizar cualquier movimiento cultural es habitual en todos los partidos políticos. Lo que comenta Mafo sobre subcontratación ocurre en todos los ámbitos. Que se vayan escuchando estas verdades. Diego Paul Villacencio Ordóñez, sería bueno que compartas a Mafo y Fernando el punto de vista de Javier Abarca que presentaste en el canal sobre el graffiti. No sé muy bien a Diego Paul a qué se refiere. O sea,
cuál de los puntos de vista, porque Javier habló de un montón de temas súper interesantes y tenía muchas aproximaciones. Yo creo que él, una de las cosas que quizá, no sé si se referirá a esto, que me llamaba mucho la atención, era que él consideraba que el graffiti no es arte, que es algo que tiene como su propio epígrafe, su propia, no sé cómo llamarlo, su propia dimensión, igual que el teatro, el cine, la danza. Cree que habría que separar lo que es arte, arte contemporáneo, de lo que es graffiti, como si fuera pues una práctica artística más. No sé si se refiere a eso. Luego, si queréis, si os apetece comentarlo, pues lo podemos comentar. O en otra ocasión, si queréis, podemos comentarle también a Javier, si quiere participar. Yo encantadísimo, si os parece bien. Ave dice, dele al like, que así ayudamos a Rayitox a que entre más gente. Fantástico, pues ya sabéis, darle al like, que eso siempre va bien. José de Castro dice, en las etapas del Camino de Santiago se han realizado macromurales de personajes locales financiados por la cerveza X. No voy ni a decir el nombre para no darle más bombo, pero bueno, o sea, este tipo de cosas están ocurriendo que van muy en la línea de lo que estabais comentando, ¿no? Especialmente tú, Fernando, cuando comentabas cómo hay empresas que de alguna manera están financiando proyectos y tal. Si queréis, acabo, bueno, ya estoy casi al final, de los comentarios. Bueno, Víctor de la Rosa Articrítica, súper fan de Mafo. Me gusta esa señora, totalmente de acuerdo, lo que decía antes. Carlos Escubier dice, hola, aquí en Chile, en Santiago, tenemos los museos a cielo abierto. Murales realizados en DEPA o blog que fueron dialogados con los propietarios y muchos de esos murales tienen temáticas sociales. Bueno, eso suena mejor, ¿no? De entrada, al menos, con fórmula. Shiesmu dice, la izquierda tiene que ser autocrítica consigo misma. Si no, los medios y el mundo se queda solo consigo misma, si no, los medios y el mundo se queda solo con las voces radicales y violentas, todo lo que quiera a la derecha. Lo digo yo que soy un ex semiadepto. No acabo de entender muy bien el texto, pero bueno. José de Castro, Mondebaneo es el creador de esa singular exposición. El rural también se suma al fenómeno del arte urbano. Saludos, pero reggae. Vamos a ver. El rediseño de las ciudades por las autoridades de turno para justificar los fondos públicos de cultura es una enfermedad calamitosa que tiene su fundamentación en el impulso de la creación, la demanda de recursos por artistas y el esnovismo político. Muy bueno, Graffiti y Civilización, esperando la segunda parte. Desde siempre fan de Mafo, dice Antil. Y Noemi Sánchez Vargas, por fin, en un vivo, los saludo desde México. Saludos a Noemi Sánchez. Bueno, ya está, simplemente quería hacer un paréntesis para incluir a toda la gente que nos está viendo, disculpar por la interrupción, pero bueno, era para que la gente se sienta también que forma parte de esta charla. Pues no sé por dónde íbamos, Fernando. O Mafo, venga, dale tú. Pues nada, que lo que yo también creo que se vuelve un poco como un caballo de Troya, el arte urbano como para otras problemáticas y otros procesos de explotación, ¿no? O sea, es como que de una u otra forma lo que le interesa al sistema es blanquear, como bien decía pues Fernando, todas estas acciones de base, ¿no? Todos estos fenómenos de base, y de una u otra forma son procesos de control, ¿no? Disfrazados también, no podemos dejar de nombrar el tema de llamarles a los jóvenes, ¿no? Cambiar el drogadicto, el pendenciero por el joven emprendedor. Entonces yo he visto invertir, pero o sea, yo como me gusta mucho el tema de las cifras, ¿no? Ver cuánto invierten. Y yo recuerdo que en el Meeting of Styles Guadalajara, en México, ¿no? Había una cifra, pero apabullante, ¿no? De 10 millones de pesos, no lo recuerdo, pero mucho, ¿no? Para jóvenes emprendedores. Y luego lo mismo, más de lo mismo. Vemos y cuánta plata llega realmente al escritor de graffiti, ¿no? Más allá de un par de zapatos Reebok, Nike, ay, perdón, no hay que hablar de marcas, no hay que hablar de... No pasa nada, tranquila, todo bien. Estos zapatillos así, y una lata de aerosol. Entonces, son fenómenos que son como cíclicos en dominación, en precarización, en despolitización, desmovilización. Entonces, de una u otra forma, yo sí me gusta un poco analizar estas problemáticas, pero también me gusta ver cómo podemos hacer para frenar, ¿no? Entonces, siento que, por ejemplo, mientras estaba pasando esta situación en Guayaquil, nosotros empezamos con la Bienal haciendo calle en contexto comunitario. O sea, una Bienal totalmente diciendo, a ver, sí, su arte está además centralista porque siempre
siempre generan centralismo. El centro histórico, siempre estos proyectos de macromurales, de muralización turística están en los centros de las ciudades. En Lima todos estaban cerca de la plaza de armas. En México tenemos hasta el tema, hasta en lo que es ya patrimonio, hay grafitis, ahí está el fideicomiso del centro histórico, ¿no? Entonces, en todos estos espacios, en Quito también hay, igual en los pasos a desnivel, pero también es interesante, ¿no? Como ciertos, aquí, este proyecto de la calle Panamá, había gente legitimada de arte moderno, gente de arte conceptual, ya ocupando también los muros, ¿no? O sea, ya están legitimados por todos lados, pero ahora nos van a venir a joder, ahora nuestras paredes, ahora ellos también ahí, ¿no? Y un poco, pero ¿y dónde les hicieron pintar a los grafiteros? En la parte de abajo, en los pasos de desnivel. Y ellos bien contentos, bien tragados el cuento de que están siendo incluidos. Entonces, eso genera también esta dualidad, ¿no? Alta cultura, baja cultura, otra vez. Entonces, son procesos que yo digo, hay que hacerles frente y generar otras, o sea, como unas contrarréplicas, ¿no? Entonces, este proyecto que nosotros ya iniciamos casi hace un año, es en comunidad, no tiene financiamiento, eso también es problemático, porque luego hay gente que obviamente si no tienes para pagarle para pintar, es complejo, pero tiene otro fin último, ¿no? Entonces, y está hecho casi en la periferia de la ciudad, porque es como que solamente la gente que vive en el centro tiene acceso. ¿Y qué pasa con los que están fuera, no? Entonces, eso también generan estos centralismos, estos focos de estetización de metro cuadrado, ¿no? Que están sumamente delimitados. Entonces, todo eso, o sea, son fenómenos geográficos también, son fenómenos territoriales, espaciales, o sea, hay una delimitación del acceso a la cultura y el rechazo a la periferia, ¿no? O sea, es como que la gente que vive fuera del perímetro conurbado no tiene necesidad, es como que no puede acceder a la cultura. Y eso también son fenómenos de masificación y también sí, o sea, de no permitir que todos tengan como un acceso. O sea, es como un doble discurso. Toda la gente que pasa por ahí lo va a ver, pero los que viven cerca y los que vienen a trabajar al centro, pero los de las zonas urbanas no tienen acceso. Entonces, todo eso creo que son problemáticas muy extensas, muy complejas. Lo que estamos analizando es muy, muy complejo, que tiene que ver con todas estas cuestiones no más profundas como democracia, etcétera. Pero hay que ver cuáles pueden ser los mecanismos para hacerle frente a, ¿no? Por ejemplo, Justo en aquí, eso era lo que quería. Me va perfecto que comentes esto porque era el siguiente tema que quería proponeros. Vale, o sea, ¿cómo se puede de alguna manera contrarrestar, combatir, luchar para que el arte no acabe de alguna manera instrumentalizado por ese tipo de instituciones gubernamentales, gobiernos, empresas, etcétera? va a sonar un poco terrorista mi posición, pero o sea, hay que agarrar unos buenos globos de agua y meterles pintura y dañar. Ya si van a gastar, pues está bien, o sea, hay que llamar yo quería hacer una maratón de banda, la gente que haga pichazao, que me esté escuchando, venga a Guayaquil, yo le pongo las pinturas, le pongo la casa y la comida y la fiesta, pero ayúdenme a acabar con todas esas malditas cuestiones instrumentalizadas. Lo que hay que es vandalizar su pendejada y luego hay que hacer mucha autogestión en los barrios. Hay que trabajar mucho con la gente, hay que hacer arte para la infancia, hay que trabajar con adolescencia, con gente, con públicos que no le interesa al gobierno porque no son votantes. Entonces, lo que yo creo es que sí hay que hacer mucho arte urbano para niños y niñas, mucho arte urbano para que salgan del pinche TikTok y anden ahí mostrando todo. Es que mi hija es fan del TikTok. Entonces, hay que generar esos espacios, ¿no? De más comunitarios, o sea, no digo que hay que pintarle de gratis, porque siempre me dicen, ay, es que la otra como no cobra nada, yo sí les pago $800 a los artistas por pintar, la MAFO en sus proyectos no paga nada. No, a ver un ratito, no se trata de pagar o no pagar. Hay fines últimos, hay cuestiones políticas, éticas, ideológicas que van más allá del maldito dinero, es que hay otras cosas más allá. Pero bueno, sí hay gente que tiene unos goals en su vida tan básicos, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo que yo creo es que primero hay que vandalizar todas las cuestiones hechas por el sistema y por el municipio. Segundo, hacer nuestros propios, como filosofía vender total. O sea, yo mismo haré mis propios encuentros de arte urbano con juegos de azar y full graph y todo eso. O sea, no hay que más. O sea, no hay que seguirle este juego de pintarles bonito, ¿no? Por eso a mí Pichazao me encanta, el chapeteo me encanta, el chapeteo guayaco, que es nuestra escritura orgánica de por acá, creo que Fernando cuando vino la pudo observar. Entonces yo sí creo que hay que tener esas estrategias que ya pasan incluso por la vandalización, o sea, sí, hay que romperlo todo, no hay que más.
Bueno, yo plantearía más alternativas, ¿no? Evidentemente A ver, lo que hay que ser es ser un insurrecto. O sea, un insurrecto en el sentido principal, que es en el pensamiento que luego te conduce a la acción. O sea, el problema es ganar a las nuevas generaciones, porque ha habido, digamos, las primeras generaciones de estos fenómenos tenían bien claro, creo yo, ese discurso que estamos reivindicando. O sea, reivindicar un desarrollo que parta de las comunidades y de los individuos de forma autónoma a las directrices establecidas en un marco general. O sea, ese espíritu rebelde del rock and roll. O sea, digamos, yo puedo hacer cosas bien a mi manera, sin que me digan dónde, cuándo, a qué hora o con qué cosas puedo hacerlo. Si están bien hechas y la gente me lo aprecia, pues está bien hecho. No tengo ni que pedir un permiso ni nada, etcétera, ¿no? Es una perspectiva un poquito ácrata, pero está ahí, ¿no? ¿Qué sucede? Que ya está tan interiorizado ciertos principios y ciertos valores que es complicado ahora decirle a un chaval que en su introducción en estas actividades, en su perspectiva, en su horizonte vital, no esté la de convertirse en un street start, ¿sabes? Es claro, porque ya está muy interiorizado. No le basta con tener méritos y tener un prestigio dentro de su particular subcultura o ámbito espontáneo, porque lo interesante es eso, reivindicar que esto pueda volver a ser una actividad, digamos, a nivel cotidiano, accesible a todo el mundo. El problema es que con toda esa aparente, esa inculcación del American Dream, ¿no? Del hombre hecho a sí mismo, más la imagen del chico de suburbio que consigue llegar a lo más lejos. Yo me acuerdo además, cuando estuve allí en Ecuador, allí en Guayaquil, seguro que lo recuerdas, Manfo, estábamos en el Liceo Francés, ¿no? Creo que era. Se daba una mesa redonda que había representantes de la administración, representantes también de la cultura de calle, y salió una chica diciendo eso, que nos tratáis como monitos, como monos, que nos queréis llevar a un recinto, y ese es el asunto. O sea, si yo ya tengo mi propio escenario de desarrollo, de prestigio, y para compartir, etcétera, que es la calle, que es mi barrio, ¿a qué tengo que ir yo a otro escenario? Porque me decís que ese es el escenario de los triunfadores. O sea, ese es el asunto. Si yo me desarrollo en el espacio de la calle, si yo soy un artista de calle, si yo hago teatro de calle, ¿por qué tengo que actuar en un escenario, en un teatro de piedra, porque eso representa el éxito? Si esto ya para mí es mi éxito porque estoy especializado en esto. Es la idea de que el escritor graffiti es un pintor sin oportunidades. Y por eso lo hace ahí. Bueno, pues hay que darle oportunidades, tiene que entrar en la galería, tiene que tener una sala de exposiciones, tiene que tener un taller. No, es que este sea mi laboratorio, este es mi espacio. Esa es la trampa que te genera. ¿Por qué genera esa trampa? Porque es así la única forma de rentabilizarlo económicamente. Algo se puede admitir dentro del sistema si está dentro de la estructura económica. Existe otra estructura económica que te convierte en un elemento endémico, pero eso corresponde al mundo del crimen organizado, que es otra estructura económica que está aquí y que están emparentadas las dos, la oficial y la extraoficial. Pero ese es el asunto, cómo te comen el tarro para decirte que no, que ese no es tu escenario final. Tú estás en un proceso y tu final es ese otro. ¿Vale? No, es que yo me siento más el pintor de mi barrio, yo quiero embellecer, porque están esos escritores de barrio, que a mí me admiran mucho los escritores de barrio, que se afincan, que bueno, también pueden tener su perspectiva artística, también hacen sus pinitos, pero distinguen, o sea, porque eso también es así, o sea, hay ciertos proyectos que evidentemente necesitan un patrocinio para desarrollarse, incluso avalados por la comunidad, etcétera. Ahora, no me disfraces algo de política social o con fines sociales cuando es un acto publicitario y tu verdadero interés es otro. O sea, no pensemos que una empresa privada que las pueda haber, porque igual, bueno, a lo mejor hay una filantropía ahí detrás por motivos personales, etcétera, pero eso te quiere decir, lo importante es también eso, o sea, hay que volver atrás, hay que desandar, hay que decir, bueno, que entramos en el tema de la legalización, entramos en el tema de los muros libres, porque en cada barrio hay muros que no generan conflictos. Ese fue el asunto preliminar. Esos muros, ¿por qué tienen que estar prohibido pintar en ellos? Si se pueden autorregular por la propia comunidad de escritores de grafiti o de artistas que haya en el espacio público, incluso por los propios vecinos, directamente, sin necesidad de intermediarios o árbitros que legitimen esa actividad, ¿no?
Totalmente Pero de bueno, acuerdo. son temas complicados porque, claro, ideológicamente vamos hacia estos sistemas de demo blanda, de dicta blanda, de pseudodemocracias, que evidentemente, yo te digo, hay gente que vivió los años 70 y ve lo que hay ahora y es que alucina. O sea, Sí. ¿esto es por lo que luchamos nosotros para que nuestros hijos tuviesen esto? Claro, por eso hay muchas veces cierto discurso crítico que a veces incluso dignifica estados dictatoriales, ¿no? También otra perversión, porque bueno, no llegamos a una dictadura, pero la verdad que no estamos desarrollando conceptos como libertad, responsabilidad, conciencia social, no estamos desarrollando. Estamos en un proceso muy de infantilización del ciudadano. Estamos tutelados continuamente, sí, es terrible. Hay una cosa que me gustaría añadir y es que creo que esto que estás comentando ahora es, para mí, es como el tema de mi mes, o sea, este mes estoy como realmente metiéndome en todo esto, tanto a nivel de lecturas, vídeos, estoy como profundizando en cómo realmente hemos llegado a esta mercantilización del arte tan bestia, donde realmente las élites son las que de alguna manera dominan el mercado, dominan la escena artística y donde lo que es peor, tal como comentaba Mafo también, o sea, llega un punto que los propios artistas están dándose de codazos para poder acceder a eso. Y, o sea, realmente la alternativa de Mafo suena hardcore, o sea, suena dura y decir, Es venga, atractiva hincharlos, también, ¿eh? plan, Es pero sí. puedo entender ese grado a veces como de hastío, de rabia, de decir es que ya no puedo más y realmente, o sea, cómo de alguna manera se puede llegar a quebrar este sistema donde, como tú muy bien dices también, todo al final acaba orbitando en torno al tema económico. Es decir, ¿cuáles son los baremos para poder medir que un artista tiene éxito o no tiene éxito? Es que en el momento en que ya lo único que nos queda es el tema económico. Es decir, un artista que tiene éxito, que tiene dinero, que tiene fama, que tiene riqueza, que tiene... Entonces, esto le pasa a los escritores que hacen arte de la calle, esto a la gente que hace arte urbano, pero es que es algo extensible a todo el circuito artístico. O sea, al final, la mayor parte de los artistas a lo que aspiran es a llegar a formar parte de esa élite que hay un grupo de coleccionistas y de gente con intereses creados que han elegido tu obra para poder especular y comercializar con ella, ¿no? Entonces, el cómo salir, complicado, ¿eh? Lo veo realmente complicado. Y porque lo de Mafo está bien, te puede dar ahí un day y puedes liarla, pero eso no, o sea, no soluciona. Es mi opinión, ¿eh? O sea, quiero decir, está bien como catarsis. Y puedes decir, ahora que vengan pisadores y que reventemos aquí Guayaquil. Y puede Pero visualizar al pues, cabo de una 2 crítica, semanas lo pero habrán repintado y volverá a estar todo igual. Lo que comentabas de los muros libres me parece que quizá también es una buena fórmula en el sentido de que intentar, sobre todo, sacar todo del control institucional. ¿Sabes? Pero es que hay otro problema que va más allá. El arte, ya sea en la calle o el arte como plataforma creativa, por supuesto, como pasa siempre, el testigo se va pasando a los más jóvenes. Tú ves los jóvenes de hoy día, como bien decía Maf, todo el puto día con el TikTok, con los reels de Instagram, que yo a veces pienso, a ver, ¿hay alguien que lea? ¿Hay alguien que haga cosas? ¿Hay alguien que haga algo? ¿O está todo el mundo todo el día delante de la pantalla haciendo, ¿sabes? No sé, Mafo, ¿tú qué te parece esto que estamos comentando? Mira, yo no lo veo, o sea, obviamente que digo algunas alternativas, ¿no? El tema es un tema de economía de los municipios. DF, que es de los lugares que más amo en este mundo, está lleno de graf banda. No sé si es que ustedes han ido a este momento, porque es un municipio de una u otra forma económicamente débil. Por eso no pueden limpiarlo. Ahí está el caso de Grecia, ¿no? De Atenas, etcétera. Hay muchos espacios donde no hay dinero para limpiar. Y lo que pasa es que hay municipios que tienen mucho dinero, que son los que han extinguido. Por ejemplo, este municipio tiene demasiado dinero. De hecho, cuando estuvo aquí Fernando, los compas, los escritores urbanos de Cotán, de hecho a mí me ha pasado, porque yo ya me he lanzado a las calles hace un par de años, no unos 2, realmente muy pocos, pero te borran ipso facto. Entonces, ¿qué hay que hacer? También hay que generar un mercado del arte desde las bases. En Quito hay un proyecto muy interesante que es el Nudo Street Art Project,
que esos, o sea, es una galería que comercializa y está apuntando para que las nuevas generaciones empiecen con coleccionismo de arte de calle. El responsable es el H. Vallejo, uno creo que es de mis artistas favoritos de mi tierra, ¿no? Entonces, si pueden verlo, está muy bacán. Entonces, él apuesta a ese tipo de acciones, generar coleccionismo joven, generar, por ejemplo, tienen el proyecto El Art Delivery, ¿no? O sea, tienes obras que son muy económicas, desde $3 a $50, que son, y que se puede generar otro mercado, o sea, y además, ahorita estaba viendo la gente que nos está escuchando, dice, entré tarde, pero tengo una duda, ¿está mal que el artista urbano comercialice su obra en otros espacios como galería? No está mal, la gente tiene derecho al tema del derecho al trabajo, ¿no? La gente puede pintarle para el municipio, gente puede hacer las cosas, pero hay que hacerlas, como dice Fernando, con una conciencia. Y yo creo que hay que generar también este mercado del arte desde los propios artistas, o sea, no solamente hay espacios de lo institucional, y el tema institucional no solamente se traduce en que contraten a artistas urbanos para que hagan estas decoraciones de exteriores, como siempre lo digo, pero adicionalmente también están las becas de creación, todos estos sistemas de estímulos a lo que es las líneas de fomento. Este año recién en mi país apareció la línea de fomento al arte urbano en el Ministerio de Cultura. Yo fui jurado de como 40 propuestas que iban a ganar como $13,000. A mí me gusta mucho hablar de las cifras porque eso nos dice muchas cosas. El tema económico, o sea, las cifras, hay que hablar con datos de cifras, eso es importantísimo, para ver en qué está invirtiendo el Estado, cuánto se está pagando. O sea, como dice Fernando, hay que generar que también los artistas se organicen y puedan reclamar sus derechos. Eso pasó en Colombia, por ejemplo, donde se hicieron estas mesas. Sería súper lindo que le puedas invitar al joven Jesús David, ¿no? De la gráfica mestiza de Cali, donde para que él cuente, él estuvo en las mesas de diálogo con los escritores de graffiti para ponerle los puntos sobre las IES al municipio. De hecho, el municipio sacó una publicación de arte urbano y graffiti colombiano muy interesante. Entonces, ahí ya los artistas urbanos, en cambio, en Colombia, se han organizado, se han parado duro y han dicho, estas son nuestras condiciones y van a trabajar con nosotros. A ver, nos pagan a todos así, nos pagan de esta forma y listo. O sea, yo creo que es toda organización desde las bases. Pero mientras tengamos estos, como dices, estos rockstar, estos personajes que viven del ego, de la selfie, del Instagram, esta gente vegana, bien linda, New Age, que todo es positivo, que vive feliz, porque hay de esa gente, ¿no? Que todo el mundo, el resto es tóxico, cuando lo más tóxico es lo que hacen al arte, comercializado de esa forma. Entonces, yo creo que sí es importante generar organizaciones de los escritores urbanos, de los artistas, para que puedan negociar directamente sin intermediarios, sin que hayan estas famosas productoras que lo único que hacen es explotarlos. Es un tema de organización civil también, y también de autonomía y de decisión. Por si la gente, como bien dices, está todo el tiempo ahí viendo qué calza, no vamos a ningún lado. Entonces sí es todo un tema de organización, creería yo. De todas las ideas que has dicho, perdón, Fernando, que creo puntualizar algo, me ha gustado mucho la de fomentar el coleccionismo de base. Creo que eso sería un muy buen punto, porque en la era ahora de las redes sociales, donde hay muchas personas, con que de repente igual cada persona, ¿sabes?, ponga una pequeña cantidad para una obra o para apoyar a un artista o lo que sea, yo creo que por ahí puede haber cosas, ¿sabes? Digo, ahí pienso que se puede sacar algo interesante. Hay varias preguntas, José de Castro lanza una pregunta a Fernando y luego otra a mí. Bueno, contesto la mía y así luego dejo que Fernando hable, porque luego hay más preguntas y luego que te pase a ti, Mafo, si quieres. José de Castro pregunta, Rayitos, ¿crees en la planificación urbanística? Si la respuesta es sí, ¿cómo encajas los muros libres? Yo no sé, pero yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es decir, tú, al revés, tú puedes hacer una planificación urbanística y ya tener en cuenta, incluso, que tendría que haber espacio para la creatividad del barrio. O sea, igual que hay gente que lo hace así, ¿eh? Ya está eso. Hay arquitectos que lo tienen ya interiorizado, porque pues saben que el frente horizontal inferior, eso es donde hay una interacción del ciudadano. Entonces, pues, incluso lo tienen en cuenta sí, para prevenir el grafiteo. O sea, crear superficies que no sean fácilmente grafiteables. O sea, pero se tiene conciencia, que es lo importante, de que existe esa posibilidad. No, yo lo que iba a decir es que igual que se destinan espacios cuando se hace planificación urbanística para parques, para colegios, para hospitales o yo qué sé, o lo que sea, pues que se piense
en muros donde las personas puedan expresarse con total libertad y decir lo que tengan que decir, ¿sabes? Es como, yo creo que eso estaría bien. Hubo un experimento en los años 80 en Madrid, se hizo eso, se hizo el Muro de la Paz en la Plaza del Carmen. Ese muro, que tiene todavía un mural de la época de Enrique Teno Galván, del alcalde socialista, el primer alcalde socialista de esta actual democracia, se tenía previsto que en ese mural, en la parte inferior, cualquier ciudadano podía escribir lo que quisiese. Era un muro libre, en cierta manera en parangón con el gran muro libre que era el muro de Berlín, que era un muro libre interesadamente también porque servía de propaganda para mostrar digamos, lo que era el mundo libre frente al bloque comunista, ¿no? ¿Qué sucedió? Que hubo tal polémica a través de periódicos como el ABC que al final no se hizo ese proyecto. O sea, se hizo el mural, pero no se permitía escribir, porque a ver qué guarradas iban a poner. Es un pretexto. El pretexto moral es un pretexto para decir, bueno, a ver qué soflamas políticas revolucionarias iba a poner la gente. O sea, estaban en las dos cosas. O sea, siempre va a haber el temor, va a haber el motor a censurar, a tener miedo a la libertad de los otros. ¿Vale? Esto como puntilla para decir que sí se han probado esas cosas, pero a veces los poderes fácticos han impedido ese desarrollo. Porque existe ese miedo a la sublevación, a la toma de conciencia popular a veces de que puede haber otras cosas. Porque algo que también me gustaría, es algo que también tiene que ver con la anterior, es esa restricción mental que tenemos. O sea, el problema es lícito que tú te ganes la vida con lo que sea. Que un artista urbano exponga, que venda, que haga obra gráfica, etcétera, que sí, que lo haga. El problema es cuando elimina las otras alternativas. O sea, porque el proceso ha sido de profesionalización, ha sido de sofisticación, pero ha ido emparejado con el proceso de criminalización, de ilegalización, de privación de espacios libres. Si tú me permites espacios libres en los barrios y a la vez está el sistema económico capitalista generando artistas, no me importa. Pero es que me está sacrificando una cosa diciendo que solamente existe un único camino, una única vía de desarrollo. Mira, es que nos ponemos así, Mafo, es que nos irritamos. Porque es que es eso, es un falso discurso. O sea, ¿por qué no puede haber un muro en que pinte un chaval, otro? Claro que hay luego problemas, ¿no? Porque en la subcultura existe el elemento también de reto, de riesgo, que no se va a conformar con pintar en un muro libre. Hay que entenderlo. Hay otra pregunta de José de Castro para ti, Fernando. Dice, ¿no crees en la responsabilidad social corporativa, RSC? ¿Qué pueden hacer las empresas? Nada. Yo reconozco que yo no había oído hablar de esta responsabilidad social corporativa, no la conozco, o sea, no sé a qué se refiere. No sé si será marketing o uno de estos nuevos términos que se emplean, ¿no? No lo sé. Como lo de la banca humana, ¿no? Esa banca humana que también nos están publicitando. Pero sí que lo que yo observo es que no solamente, como dice Mafo, tiene que ser toma de conciencia de los propios agentes grafiteros o artístico urbanos, sino que son los propios vecindarios los que deberían de reivindicar esa libertad de acción. Sí. Para sus chicos, para sus chavales, que no es una cuestión solamente de los que lo hacen, sino de los que tienen posibilidades de a lo mejor participar en ello. Es que privamos la libertad de los demás porque pensamos que eso no vamos a hacer, nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a ser capaces o no queremos porque no es buena cosa. Pero en algún momento de tu vida igual necesitas poner una pintada en la pared, porque es justo y necesario. O sea, hay que entender eso, o sea, que los vecindarios tienen que... Porque esa fue la nota de color de los barrios obreros en la transición española, que la gente sabía hacer murales, asociaciones de vecinos, sindicatos, partidos, cualquier paisano, o sea, y eso era signo de libertad, el usar esos muros que eran muros de todos y de nadie y que no hacías daño ahí por pintar, y si era de algún particular le pedías permiso y bastaba el permiso de la persona. Ahora es que ya el propietario no tiene ninguna potestad, tiene que ser la administración, no te sirve con el permiso. Antes sí, ¿no? Antes sí, porque estaba todo como más claro, era todo más sencillo, era todo más directo. No, ahora te lo complican exactamente para evitar el derecho de acción, la consumación de ese derecho de acción. Por eso asusta la perversión del espíritu democrático. Se asusta que hay un discurso muy bonito que ha pasado con todas las religiones, ha pasado con muchas ideologías políticas y ahora está pasando con que se vende, que cada vez somos mejores y mejores democracias y no lo somos, porque el individuo cada vez está más restringido a usar ciertos cauces y a ver si le toca turno y si tiene esa capacidad tecnológica para acceder. O sea, hay muchos elementos ahí que pasan todos por
tener capacidad económica. Tú eres un ciudadano pleno si tienes capacidad económica, y eso es un retroceso. Porque todos tienen que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y derechos, sin necesidad de tener un mínimo de dinero, ¿no? Volvemos a las democracias censitarias, ¿no? Que uno era ciudadano porque era propietario, por ejemplo, ¿no? Pues no, todos tenemos los derechos. ¿Y por qué no? En ciertos muros, que todos tenemos esas posibilidades de expresarnos gráficamente. Porque la restricción plástica y gráfica también está asociada con la restricción verbal y de acción, ¿no? Estas leyes mordazas que existen, evidentemente también han atacado a todo, incluso al graffiti. Sí, totalmente. Ahí, en el nuevo paquete. Sí, entonces, bueno, pues estamos criminalizando la expresión, estamos restringiendo la acción. Me da mucho que pensar esto que comentas, lo de que antes tú le pedías permiso a alguien, oye, ¿puedo pintar en esto? Y sí, bueno, pues pinta y ya está. Y ahora, es verdad, bueno, al menos en Barcelona, desde luego, si no ha cambiado la ley, lo que yo conocí antes de irme a Berlín era que no se podía por el temas de embellecimiento urbanístico, porque claro, si tú pintas un color que no encaja... Hay normas de regulación urbana. Pero sí es verdad que es una restricción de libertades. Mafo, te voy a lanzar una pregunta que han dejado por aquí. A ver, o bueno, no sé si quieres comentar algo antes. ¿O te lanzo la pregunta? La pregunta. Venga. La pregunta de Diego Paul Villacencio Ordóñez dice: ¿cuáles serían las estrategias de pedagogía del arte de la calle, tomando en cuenta la clara diferenciación de clases sociales, culturales, subculturas, contraculturas? Ya. Dice ahí también, ya, bueno, sobre eso, pues nada, la clase, hay una cátedra, ¿no? A mí me costó muchísimo introducir en la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de las Artes, donde estoy, que es una universidad pública, ¿no? La clase de arte urbano. Ya llevo como dando la clase como 4 años. También hay un intento de hacer un diplomado de arte urbano en la UNAM, con Said Dawkins, que es este compa mío también que quiero mucho, este tremendo artista, y estamos intentando, o sea, ya es a nivel posgrado, y algún rato espero avanzar a la maestría. Sé que, de hecho, en España hay mucho de esto, no, en América Latina no es tanto, pero en España sé que sí existía, bueno, de hecho, Abarca fue profesor de arte urbano algunos años, ¿no? Y también están los compañeros Juan Canales, ¿dónde es? En Valencia, que tiene todo este proyecto pedagógico. Pero, por ejemplo, ¿cómo ha funcionado la Cátedra de Arte Urbano? La Cátedra de Arte Urbano yo la diseñé con 3 momentos. Un momento para preparar a gente, o sea, que se especialice en curaduría de arte urbano, gente que se especialice en trabajo de arte urbano y comunidades, y gente que desarrolle obra de arte urbano de autor. Entonces, esa ha sido metodológica y pedagógicamente como lo he enfocado, porque no solo necesitamos más artistas urbanos, se necesitan curadores especializados, porque lo que hacen los curadores de arte contemporáneo, moderno y varios como el arte urbano es desastroso, es, por no decirlo, perverso y nefasto. O sea, yo he visto unas cuestiones horrendas de instrumentalizarlos mal, o sea, de atacar a su obra de una forma nefasta. Entonces, yo creo que sí hay que preparar a curadores especializados en arte de calle, creo que hay que preparar gente que se preocupe de la historiografía, ¿no? Gente que lea, gente que vea el marco teórico, que deje de estar utilizando el postestructuralismo francés y toda esta mamada, sino que vea que realmente tenemos un marco teórico. El legado de Fernando es invaluable, o sea, esa es la bibliografía de mi clase también. Todo esto que tenemos en nuestro idioma, porque aparte la mayoría de textos de arte urbano están en inglés, porque hay un monopolio de producción teórica, sí, anglosajona, o sea, en inglés, full, o sea, hay gente que produce mucho en lo que es Inglaterra, Australia, ¿no? Y bueno, hay gente que debería sentarse a escribir y hablar menos, de eso soy yo, pero la gestión me puede, a mí la gestión es demasiado, ya tengo el prólogo desde hace cuánto, Fernando, qué horror. Pero bueno, entonces yo creo que eso hay que también impulsar, hay que publicar mucho también y publicar, ahorita justo tuve la experiencia de la New Art Magazine, que publican en inglés, obviamente hay solo 2 revistas indexadas de arte urbano, la Urban Creativity y la New Art, y todas están en Europa, ¿no? Y todas están en inglés. Entonces yo la primera vez que me aceptaron este artículo que pasó por la revisión de los grandes, vergonzoso para mí, espero que haya dado la talla, y yo dije, si no lo publicaran en español, ahí no es. Entonces lo publicaron en inglés y lo publicaron en español. Entonces yo creo que hay que empezar a ganar esos territorios en la academia para el arte urbano. O sea, hay que entrar, pero así como uno entra al pogo en el punk, así hay que entrar a la academia. O sea, yo siempre les digo
a mis grandes compas de escritores urbanos, digo, así como tú haces tu bombing en la calle, tu wild style, eso hago yo en la academia. O sea, el rato que yo pongo la cátedra de arte urbano, que ya lleva algunos años y que ha sido de una u otra forma como el patito exótico de la UNO. Al principio era como yo muy funcional, la profe chévere, tratada exótica que hace mucha clase de arte urbano, era como funcional a la hora, ya que ya no sirvo mucho, ya no le dan mucha bola ni presupuesto, pero ahí vamos. O sea, yo creo que igual hay que hablarles mucho de arte urbano y de grafa a los niños. Nosotros tuvimos un proyecto Quito Chiquito, arte multidisciplinario para niños y niñas, donde hicimos una muestra de arte urbano para niños y niñas. Yo creo que ahí está también el futuro, hablarles a los pequeños de cómo leer la ciudad contemporánea. Eso, y hablar con los adolescentes, nadie habla con ellos. Insisto, hay que hacer talleres, no llevarlos al muro a que pongan las manitos y dañen todo y crean que el arte no tiene disciplina ni rigor. Es lo peor que les pongan hacer esos tallercillos de 5 pesos que no les aportan a nada, sino hacer cuestiones profundas, ¿no? Que puedan ver Style Wars, que vean el inicio, ¿no? Que conozcan quién fue Lady Pink, esta grafitera ecuatoriana que empezó el Times Square Show, todas estas cosas, el boom del Bronx. Todo eso tienen que aprender también los pequeños porque también es patrimonio, ¿no? Yo igual a mis estudiantes también les paso el caso de Muelle, maravilloso aporte de Fernando, ¿no? De cómo se patrimonializó, cómo hay que ver el graffiti con otros ojos, con ojos de respeto, con ojos de cultura, porque es un fenómeno cultural más allá de un tema estético. Entonces, todo eso yo creo que es a través de mucha educación, pero educación real, de leamos textos, de produzcamos texto, de pensemos en el tema curatorial. Eso es algo que a mí me está perturbando mucho, el tema de la curaduría. Estamos haciendo unos tallercillos y varias cosas, ¿no? Entonces sí es importante y sobre todo hablar con las nuevas generaciones que de pronto van a crecer y se van a volver un policía. Ya vas a ver que no hay que romperles los nudillos a los escritores urbanos, que no hay que sembrarles droga, que no hay que maltratarlos, porque ese tema de la violencia también es muy fuerte, muy fuerte. Como por un lado están dejando pintar y por otro lado están acechando a golpes a los escritores urbanos. Entonces es un doble discurso del sistema muy fuerte que yo creo que sí se combate también con educación. Y también conocimiento. O sea, el asunto, por ejemplo, de ver esos abusos también corresponde en ser consciente de todo, digamos, de todo lo que hay detrás con conciencia. O sea, cuando la gente de bien dice, no, hay que condenar el grafiti, hay que perseguirlo, hay que hacer leyes más duras, multas más altas, incluso penas de cárcel, no se da cuenta a veces de que hay una desproporción enorme entre el daño y el castigo. Eso es totalmente antidemocrático. Y nuevamente, recordando un poco el tema de las corruptelas, está el asunto ese de que como los delitos se valoran en términos económicos, si tú estás sobrecosteando una limpieza, estás añadiéndole más pena a un chaval, cuando a lo mejor la limpieza cuesta 4 cuartos, o ya no cuesta tanto porque los avances científicos en el campo de la limpieza, en teoría, abaratan los costes. Reducen el tiempo de restauración y abaratan los costes. Y sin embargo, tú estás sobrecosteando eso porque te interesa sobrecostearlo para llevarte más dinero y le estás dando más pena a ese chaval, incluso a lo mejor tiene que pagar cárcel. O sea, y estamos jugando con la vida de una persona. O sea, a veces el dinero anula la perspectiva de ver que son seres humanos que también necesitan unos espacios, etcétera, aunque tengan también esa supeditación a las reglas de una subcultura, pero eso no puede impedir que las cosas sean proporcionales y justas, incluso aunque merezcan un castigo. Pero es que incluso, ya te digo, incluso el propietario ya no tiene derecho incluso a pintar su propiedad así libremente, que puede ser multado por grafitero. O sea, el asunto está ya muy desmadrado en ciertas cosas y si no se toma conciencia de esos juegos, muchas veces, claro, es que es muy espectacular anunciar una nueva ley anti-graffiti así tan alegremente, porque claro, esos chavales a quién les importa. Bueno, y si son de buenas familias, tranquilamente su padre va a pagar la multa y no pasa nada. Pero estás estigmatizando y forzando muchas veces a tener esas actitudes vandálicas en vez de tener un desarrollo más cívico o más artístico, etcétera, ¿no? Ese es otro problema también que hay, que es el desarraigo, ¿no? La ciudad moderna crea un desarraigo que todavía que impide muchas veces esa reivindicación, ese apego con el territorio, ese diálogo entre los escritores de graffiti y sus vecinos, que podía pasar inicialmente en el contexto neoyorquino,
¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, de Chico, ¿no? El muralista, el que hacía memoriales en Manhattan, ahí en su barrio, y dices, bueno, bueno, el caso del niño de las pinturas en el Realejo, ¿no? O sea, dices, bueno, es que, claro, si no hay un arraigo, si la población viene y va, si no existe comunidad, esto no se ve el lado humano, se ve como mancha, como suciedad, como un problema. Me convencen que es un problema que hay que solucionar y que hay que destinar dinero a ello, ¿no? Me parece que el caso del niño de las pinturas es todo un caso digno de análisis, ¿eh? Porque, o sea, por un lado le estaban pidiendo no sé cuánto dinero de multa, por otro lado le estaba contratando, me parece que era el propio ayuntamiento para pintar no sé qué. O sea, Le habían premiado. o sea, ese tipo de desajustes. Pero bueno, y esto sería aplicable a Banksy, Keith Haring o Basquiat, por citar 3 personas que han llegado al Star System de lo que es el arte contemporáneo. Ya sé que Mafo ya está diciendo ahí como... pero, o sea, a ver, me refiero a que son personas que la sociedad ha asimilado como que son personas antisistema, underground, como quieras llamarlo, que en un momento dado el capitalismo ha fagocitado, o sea, es como los ha devorado, los ha hecho suyos y le ha dado completamente la vuelta a la tortilla. Un Basquiat ahora vale 80 millones de dólares, Keith Haring otro tanto, Banksy pues es uno de los artistas más cotizados del mundo. Y en un principio estábamos hablando de personas que hacían arte de la calle, que hacían arte vandálico, etcétera, ¿no? Es como, bueno, interesante ver cómo al final el sistema acaba devorando todo también. Sí, es porque en principio en el ser humano tenemos, o ponemos a nivel de la cultura popular, tenemos ese sueño que corresponde a la senda del héroe. O sea, el niño tiene esa fantasía. Y por eso se dedica luego, quiero ser el mejor jugando al baloncesto, quiero ser el mejor. No piensa exactamente en un fin profesional, pero si tuviese ese fin profesional, hoy en día sus padres lo van a aceptar más, porque, o sea, mi niño es futbolista porque va a ganar muchos millones, no porque se va a desarrollar jugando al fútbol y el compadreo, no, es que porque tengo la fantasía, el padre tiene la fantasía de que los padres de que va a ganar mucho dinero. Pero esa senda del héroe, que es simplemente la autorrealización personal, haciendo cualquier tipo de actividad, se trastoca en lo que es convertirte en un buen profesional, ¿no? Alguien que gane sus buenos cuartos y pueda llegar a mantener a toda su familia, a su prole, ¿no? Y a sus amigos, colocarlos, todo eso, ¿no? Es un poco... Entonces, bueno, como que vemos ahí el peso de lo económico, ¿no? En un sistema donde se piensa sobre todo en términos monetarios, ¿no? Y eso, hay que cuantificar todo. Incluso cuando se hace publicidad, ya sabes, lo mejor es decir cuánta cantidad de botes, cuánta cantidad de metros, cuánta cantidad de participantes, cuánta cantidad de presupuesto, pero ¿y lo que se genera? ¿Y los resultados, el fruto, el lado humano? No, es que nos convencen con eso. Las noticias son siempre un despliegue de números, ¿vale? Totalmente. Pero lo que interesa también es que ese acto no sea algo puntual, esporádico, ¿no? Sino que tenga una continuidad. Eso se ve muy bien en los festivales o iniciativas populares que tienen una continuidad porque tienen un arraigo popular, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, que esta edición se ha suspendido este año, el Mieu de Fanzara. Un pueblito, ¿no?, de Castelló que ha desarrollado a través de un festival, pues se ha desarrollado para, bueno, también generar comunidad principalmente, un pueblo pequeño de pocos habitantes, que a la vez, bueno, le das un elemento festivo que anualmente se renueva, digamos, y a la vez, bueno, generas turismo, generas un beneficio para el pueblo, etcétera, ¿no? Que no tiene un tejido económico potente, ¿no? Entonces, bueno, eso es también ver eso como... Que a veces es complicado, ¿no?, distinguir, y eso tiene que tenerlo todas las personas, incluso los investigadores, ¿no?, también Mafo, cuáles son los objetivos reales, primarios, no a veces las fantasías que nos pueden realizar o plegarnos a los premios oficiales, ¿no?, a lo que es los símbolos que denotan que vas por el camino del éxito, ¿vale? Y normalmente suele ser el salario, ¿no? Normalmente es el salario, pero bueno. Hay una cosa al hilo de lo que estás comentando, Fernando, y que yo creo que enlaza un poco con Mafo en algo que comentábamos antes de empezar el directo. O sea, Mafo, tienes una hija también, ¿no? Que más o menos tiene la misma edad que la mía, ¿no? La mía tiene 14 y ha suspendido 3 asignaturas, ¿vale? Entonces,
os voy a comentar un dilema porque yo creo que está un poco conectado con lo que estás comentando tú. Has suspendido 3 asignaturas. Entonces, si no las aprueba ahora, o sea, tienen una semana para recuperar. Si en esa semana no ha recuperado, en teoría le toca repetir curso. Entonces, yo me veo de repente como apretando a mi hija para que estudie, para que apruebe esas asignaturas, para que tire adelante, ¿no?, con el curso. Y por otro lado, hay una voz en mí que dice, a ver, o sea, ¿cuál es el objetivo de cuando alguien está estudiando? ¿Por qué tiene que estudiar? Para enriquecerse, para crecer, como tú bien decías, ¿no? O sea, si lo ponemos desde una perspectiva como más Humanista. humanista, esto es, gracias, pues digamos que sería eso, ¿no? Pues crecimiento personal, no sé qué tal. Pero luego hay otra parte que es el de, hostias, que si no tienes el título de los cojones, luego no vas a poder encontrar curro, no vas a poder encontrar trabajo. Entonces, te ves ahí de repente presionando a tu hija para que haga algo que igual no se le da bien, porque yo que sé, igual a ella los números, pues no le, matemáticas, tecno, no sé qué, pues no le encaja. Y tú estás ahí como, venga, tienes que estudiar, y pensando, pero en realidad, o sea, me veo yo ahora como presionando para algo en lo que yo en realidad tampoco acabo de creer. O sea, ¿por qué parece como que todo el mundo tiene que estar cortado por el mismo patrón? Y personas que igual son súper creativas y lo que les gusta es pintar, dibujar, el teatro, yo qué sé, ¿sabes? Tienen que de repente saber ecuaciones, quebrados, no sé. ¿Sabes? Como, joder, pues directamente focalízate en que tenga una buena formación artística, que es lo que le gusta, y no le coartes, no sé. Bueno, en fin, este tipo de planteamientos yo creo que están muy conectados con lo que estabas hablando antes. O sea, niño, no pintes porque ahí no vas a ganar dinero. O pinta porque, mira, Banksy es millonario. O haz fútbol porque ahí vas a... Y al final es como que perdemos bastante el norte de qué es lo que realmente importa, qué es lo que cuenta. ¿Para qué queremos que alguien estudie? Es que igual directamente estamos en una etapa donde habría que dejar que los niños... ¿qué quieres hacer ahora? ¿Qué quieres viajar? ¿Qué quieres leer? ¿Qué quieres...? ¿Pasarte el día viendo el móvil? ¿Vale? Pásatelo, satúrate hasta que llegue un punto que vomites móvil y digas, yo quiero ver el mundo. ¿Sabes? O sea, como que respetar quizá más los ciclos de la gente y no tratar de que todo el mundo pase por el mismo rasero. No O sé sea, tú, claro, Mafu, vamos ¿cómo lo vives esto como pues, madre y también desde la perspectiva ecuatoriana? No sé cómo se vive a nivel de educación. O sea, aquí el tema es, yo justo tengo este tema de la educación, por ejemplo, con Lucas, ¿no? Que él tiene sus gustos, o sea, él le encanta el parkour y le encanta tocar batería y la música, él es musical, ¿no? Entonces, él tiene otra forma de percepción del mundo, ¿no? Entonces, ellos ahora piensan que alguien de 6 años se va a sentar frente a una computadora y va a poder estar ahí, o sea, y es como yo digo, bueno, o sea, todos tienen un ritmo distinto. Yo también opino que, aunque igual yo doy clases en una universidad que todo es arte, ¿no? Y tampoco creo que, o sea, este tema sí es complejísimo. Yo creo que en la primera infancia está muy bien que estudien, pero luego tengo gente en la universidad que va a estudiar arte y que no hace arte si no es para la materia, y eso es nauseabundo, ¿no? Entonces, por un lado tienes estos niños presionados, pero yo creo que el artista no se hace en una universidad. Ahí no, y el artista, el que entra para ser licenciado en artes, o sea, yo creo que no entra ni para el tema de hacer arte ni para hacer dinero, porque ninguna de las dos cosas lo va a lograr, porque estamos acá, está jodido, ¿no? Como en todo lado. Entonces yo creo que esa es como una paradoja, ¿no? O sea, tienes estos geniecillos, ¿no? Que no han terminado ni el colegio, ganando cualquier cantidad de billete, gente que no ha terminado el tema universitario, etcétera, que son tremendos artistas, y luego tienes gente que está en una universidad que si no es el tema de hacer una tarea, por ejemplo, no produce. Entonces son como dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, educar en libertad, educar como, por ejemplo, igual, en la clase de arte urbano es como que están estudiando los referentes, ¿no? Todo el mundo está, que Marina Abramovic, que están viendo que Picasso, que no sé qué. Entonces llegan a la clase de arte urbano y yo luego les empiezo a hablar que si la firma del muelle, que si la gentrificación, que todas estas cuestiones, y se quedan así como que, ¿por qué tenemos que estar viendo a la Cruz 136 de México? ¿Por qué tenemos que estarles viendo a los pichadores en nuestras aulas? ¿No? Hay gente que le fastidia, que le choca que haya esta clase en la universidad. Entonces yo creo que estos temas son súper complicados. Y no hay una sola respuesta, ¿no? Yo creo que ya como lo vemos, yo con los pequeños míos, o sea, vio Abril, y a ella en cambio le gusta mucho, esta es obra de Abril, esta es obra de Abril, yo le
como que me gusta mucho, ¿no? Si ya hacer un diseño, yo me lo tatúo para que vea lo importante que es para mí, ¿no? Que lleve su obra en mi piel, ¿no? Entonces, yo sí les he dicho, ya, no, ustedes no tienen que llegar a un doctorado como la mamá. Y todo bien, hagan lo que quieran de su existencia, si quieren ser músicos, si quieres dibujar, o sea, no, está bien, o sea, ahorita es un momento de exploración. Pero luego digo, yo no estoy, y se exploraron mucho, ¿y de qué van a vivir? Es un tema. Es todo un tema, sí, sí, sí. Había aquí un comentario que dice Alberto Rivera, dice, ¿por qué es necesario, Rayitox? El arte no solo es pintura, es física, química, matemáticas, en mayor o menor medida, pero todo se aplica en todo. Sí, sí, tiene razón también, ¿eh? O sea, entiendo ese planteamiento, el decir, bueno, hace falta las matemáticas, hace falta todo, pero es que realmente, ahora, por ejemplo, que la estaba ayudando a estudiar, es como, aprendes algo, y yo lo veo, pero y no solo ella, sino en mi alrededor, cuando yo estudiaba, veías como mucha gente que los que tienen buena memoria, memorizan, se tragan todo, ¡blah!, lo vomitan en el examen y al día siguiente no se acuerdan de nada. Entonces, vale, sí, ha estado bien eso como ejercicio de memorización, pero ¿dónde está el aprendizaje real? O sea, ¿cuándo alguien aprende realmente cosas, sabes? Y ¿cuándo tiene como utilidad práctica desde una perspectiva humanística? El aprender y según qué cosas y el según cómo y que te filtren con exámenes y que te digan, ¿sabes? Hay todo un sistema a nivel educativo que cuesta bastante entenderlo. A mí al menos me cuesta como aceptar que realmente todo el mundo tiene que pasar por el aro, todo el mundo tiene que ser medido por el mismo rasero y que eso es lo que hace que tú luego puedas triunfar en la vida o no. Que al final es como que da la sensación de que quien tiene buena memoria pues es quien va a poder memorizar lo que le den en el libro, sí, 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 venga, bla, 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 y venga, otro curso, y así, ¿no? Bueno, no sé, motivos para reflexionar. De todas maneras, son las 9:15. Ay, perdón. No sé si os parece bien. Seguimos en otra ocasión y hacemos un segundo debate, o hay algo igual que os apetezca comentar para darle un cierre y acabar de, no sé, una conclusión o algo que... Bueno, a mí en relación con los niños, ya, claro, como yo no soy padre, pues me tenéis excluido, ¿no? Pero sí que he tenido experiencia docente con chavales, ¿no? Sobre todo en actividades extraescolares, ¿no? Entonces, para mí ha sido siempre muy importante que esas actividades desarrollen las personas, pero evidentemente los padres muchas veces, padres o madres, da igual, a veces quieren que su hijo sea el mejor. Ahí se ha visto mucho cómo en la sociedad española se le inculcó en los años, ya plenamente en los 90, ¿no? Ya pasada la etapa de introducción en la sociedad de consumo plena, la idea de la competitividad. O sea, no bastaba con saber, aprobar, adquirir un título, no, sino que tenía que ser el mejor de todos. Eso ha sido siempre muy esclavo. Eso ha sido una justificación de la alineación, o sea, la alineación marxista de que en el fondo es odiar lo que haces. O sea, el tema es cuando una actividad que amas, al final la acabas odiando porque te estás viendo obligado a ejercerla, ¿no? Y eso también ha pasado muchas veces en el proceso de absorción de escritores de graffiti o de artistas urbanos, que aprecian ese marco de libertad de desarrollo que tenían en sus orígenes, ¿no? Y cómo de pronto se convierten en títeres, ¿no? Se convierten en... Es también el drama de la rockstar, que ya forma parte del folclore, ¿no? Del rockero domesticado y bueno, paliado con ciertos sucedáneos vitales que le ayudan a sobrellevar la carga, ¿no? De verse como un traidor a su espíritu de libertad, ¿no? Pero es sobre todo eso, ¿no? Cómo vemos, qué es lo que te dice si algo es útil, ¿no? A veces en el contexto personal, ¿no? Pues eso, que no te machaca, que no te quema, que no te... Por eso a veces tampoco hay que santificar exactamente el graffiti, porque también te puede quemar. O sea, al final hay momentos, hay ciclos vitales o tiene su función vital en que en un momento dado dices, ya lo estoy haciendo por inercia. Y a lo mejor lo estoy haciendo ya porque, claro, como estoy metido en el mundo de los festivales, ya por inercia, pero ¿te hace feliz? La pregunta ¿te hace feliz? En el fondo es, ¿te hace desgraciado? ¿O te genera un malestar incómodo? Sientes que no eres dueño de tu actividad, de tu voluntad, ¿no? De tu acto evolutivo. Entonces, claro, ahí está la cuestión, ¿no? De cuándo te dejas llevar por la presión del grupo o por la presión económica. Y evidentemente hay otro problema también muy marcado. Antes había mucha más había margen en eso. Antes te estoy diciendo, desde mi perspectiva vital, los años 80 para atrás, ¿no? No existía exactamente un tiempo para hacer las cosas. O sea, igual había gente que hacía la comunión el día que se casaba. Igual había gente que aprendía a escribir cuando tenía 40 años. O sea, pero es que ahora, como no sigas el ciclo marcado de tiempos, estás fuera del mercado, estás fuera de juego.
Sí, sí. Lo haces por hobby, por cosas, incluso no hay ya esa cuota que a veces se reservaba, es que desentona, ¿qué hace aquí este vejestorio aquí entre jóvenes, no? Entonces, en cuanto te vas fuera de la carretera, olvídate, que estás ya fuera de lo establecido. Y eso es muy doloroso. Antes no había esa presión temporal, ¿vale? Si no entras en el mercado laboral justo donde tiene que ser, complicado, fuera, ¿no? Sí. Sí. Mafo, algo positivo que nos llene de energía, de amor, de buen rollo. Para cerrar Lleno de amor, mi chico que me está viendo y está trabajando 12 horas en una cocina por muy poco, en precarización absoluta. Te amo, Renata. Eso es muy positivo. No, bueno, aparte de eso, nada, que hay que aprovechar todo el potencial, ¿no?, de nuestros niños, y sigo insistiendo que hay que crear para la infancia. O sea, no creo que los artistas urbanos se han vuelto los nuevos artistas modernos, ¿no? Que en lugar han cambiado la boina por los audífonos. Entonces yo sí veo mucho desdén, ¿no? O sea, poco empatía con la comunidad, poca empatía con su contexto. Entonces yo sí creo que hay que hacer un pequeño llamadito de que está bien el rockstar, ser rockstar, está bien tener los 1000 likes de Instagram, está bien tener la fanaticada, pero hay que también tener un poco de conciencia. O sea, son momentos en los que cada uno desde nuestra trinchera, o sea, yo desde la docencia, desde la investigación, todos necesitamos tener una empatía con las nuevas generaciones, porque están totalmente absorbidos por el tema tecnológico y la virtualidad. Entonces, a mí sí me preocupa, o sea, esta gente que estuvo encerrada un año, ¿no? Estos niños, estos hijos de la pandemia, y de qué vamos a tener luego, ¿no? Si cuando no estaban encerrados, miren las masacres, los suicidios de gente de 12, de 13 años, es súper fuerte. Nadie ve para las infancias, todo es adultocéntrico, absolutamente adultocéntrico. Entonces yo sí creo que yo a mis alumnos siempre les digo, chicos, chicas, por Dios, o sea, al menos una vez en su vida hagan algo para la infancia. No les digo que tomen esa ruta porque si no les gusta, no les gusta. O sea, a mí también me cuesta estar con los míos propios por con otros. Entonces, es complejo. Entonces, yo les digo, pero al menos hay una responsabilidad ética con las nuevas generaciones. Al menos una paredcita, un murito pensado en la infancia ya va a hacer de este un mundo mejor, porque si hace uno un murito pensado en la infancia, cada artista urbano que hay en este planeta, van a haber muchos muritos hechos para niños y para niñas y para adolescentes. O sea, yo sí creo que hay que cerrar con eso, o sea, hay que pensar en las infancias y en las adolescencias, porque no es una sola, no es lo mismo mi guagua que está aquí en Guayaquil, o mi chica de 14 que la tuya que está en España. O sea, hay muchas infancias, o los niños que están en la ruralidad, los niños que están ahorita en el conflicto colombiano, o sea, los niños que están en México, ¿en qué lugares, no? Hay niños que están en situaciones muy extremas, y quizás por ahí alegrarles su pequeña vida con un mensaje, con una forma para ellos, ya es bastante. Tienen una vida muy, muy tenaz, o sea, están olvidados entre la tecnología y entre nuestras vidas de padres ocupadísimos de 1000 horas, de 1000 cosas que hacer. Están ahí olvidadillos. Entonces hay Pues que crear sí. más para la infancia. Yo creo, hagan arte para niños. Me parece un muy buen apunte. Bueno, pues ya como cierre, simplemente muchas gracias a José de Castro, que ha sido el mecenas de este, de este debate, porque es el superchat que ha habido, ha sido el suyo, esos 2 euros, muchas gracias. Y por supuesto, muchas gracias a ti, Fernando, muchas gracias, Mafo, por participar, por compartir vuestro conocimiento, vuestro tiempo, vuestra energía. Ha sido un gustazo teneros, me siento muy agradecido. Recordar a las personas que estéis viendo ahora mismo este debate, pues eso, darle al like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho y estaréis al tanto de más vídeos que espero poder ir haciendo, pues ojalá con Mafo y con Fernando en el futuro, y donde abordamos temas relacionados con arte, también con arte urbano y cosas que orbitan un poco en esta línea. Y por último, ya un último apunte, mañana para las personas que quieran participar en esta especie de concurso programa que voy a hacer el día 4 de julio, mañana es el último día para enviar vuestras fotos de las obras que os representen con las que queráis participar en este concurso. Entonces, nada, si os interesa, os dejaré aquí en el debate, tendréis arriba en alguna esquina una i, ¿vale? Clicáis ahí y os llevará al vídeo donde explico cuáles son las bases para participar, cómo funciona y tal. Pero ya os digo, mañana es el último día y el 26 de junio ya haremos el directo donde el público
hablando antes un poco del tema participativo y tal, pues el público elegirá quiénes se clasificarán para participar en este concurso, programa de arte, ¿vale? Bueno, va, pues un fuerte abrazo y espero que nos veamos muy pronto. Ha sido un gusto.